De las sombras de una desesperación absoluta, un hombre que lo tenía todo se encontró con lo único que ni su fortuna podía comprar: la sanación de su hija. Diego Ramírez, un millonario habituado a controlar su mundo con cheques y contratos, vio su poder desplomarse frente a Isabel, su hija, atrapada en una silla de ruedas y sumida en un silencio más profundo que su propio dolor. «Haz que mi hija camine y te adoptaré», le dijo a Javier, un huérfano de 9 años con una mirada clara y llena de cicatrices invisibles. Para Diego era una promesa quizás desesperada, pero para Javier era todo lo que siempre había deseado: un lugar al cual pertenecer. Pero lo que nadie esperaba era que la verdadera transformación no vendría del dinero ni de palabras dichas con prisas, sino del corazón del niño que había aprendido a levantarse 1000 veces tras caer. Javier no solo aceptó el reto, sino que emprendió una misión mucho más grande: no solo ayudar a Isabel a mover sus piernas, sino a sanar una familia rota desde lo más profundo. Con origamis hechos a mano, historias transformadoras y una paciencia que desconcertaba a Diego, Javier demostró que hay heridas que solo el amor puede sanar. Así comienza un viaje de redención, donde la promesa de un millonario desesperado y el corazón de un huérfano cambiarán sus vidas para siempre. Y todo arranca allí, en la fría sala de un hospital, donde un hombre acostumbrado a controlar el mundo se encuentra con un milagro que no puede comprar. Esta es la historia del pequeño Javier y de la promesa que lo cambió todo. ¿Qué fue lo que realmente hizo que Diego pronunciara desesperado esas palabras? ¿Cómo pudo esa simple oferta convertirse en el inicio de un legado que trascendería generaciones? Diego Ramírez era el ejemplo perfecto de éxito a los ojos del mundo. Empresario de talla internacional, dueño de un imperio financiero y propiedades que adornaban revistas de lujo, su vida parecía insuperable. Sin embargo, detrás de su fachada impecable existía una herida que el dinero no podía sanar: su hija Isabel. A sus 5 años, Isabel había sido el centro de su vida, una niña llena de curiosidad que llenaba la mansión de risas y alegría. Pero esa chispa se apagó tras un trágico accidente. Una caída dejó a Isabel paralizada de las piernas. Desde entonces, el silencio y la tristeza invadieron cada rincón de su hogar. Un recordatorio constante de que todo lo que tenía no era suficiente para traer la felicidad de su hija. Durante 2 largos años, Diego volcó todos sus recursos en la búsqueda de una cura. Viajó por el mundo, contrató a los mejores médicos y financió costosos tratamientos en los hospitales más avanzados. Pero ningún método lograba devolverle a su hija el movimiento perdido. Frustrado y abatido, comenzó a dudar de los límites de su poder, algo que no había experimentado antes. Las noches solitarias de Diego se llenaron de preguntas sin respuesta. ¿Qué más podía hacer? ¿Cómo se enfrentaba a alguien acostumbrado a controlar todo cuando el destino le daba una lección tan brutal de impotencia? Su desesperación lo llevó a replantearse incluso la naturaleza de su éxito, algo que nunca había cuestionado antes. Isabel, por su parte, comenzó a apagarse en un sentido mucho más profundo que lo físico. Su parálisis no solo la ató a una silla de ruedas, sino que también sofocó sus ganas de vivir. La niña que antes pedía cuentos antes de dormir y dibujaba sin parar, ahora apenas hablaba. Incluso evitaba mirar por las ventanas del jardín donde solía correr. Diego, incapaz de reconectar con ella, se sentía más perdido con cada día que pasaba. Aunque jamás lo admitió en voz alta, temía que Isabel no solo hubiera perdido la capacidad de caminar, sino también la luz que hacía de ella una niña única. En el fondo, ambos estaban atrapados. Ella, en su cuerpo inmóvil, y él, en su incapacidad para devolverle la felicidad. Un día rutinario en un hospital marcó el inicio de un cambio que Diego nunca habría anticipado. Mientras esperaba impacientemente al director médico para una reunión más que probablemente terminaría en una solución ineficaz, un niño de 9 años apareció de la nada en el vestíbulo. Javier, con una calma impropia para su edad, se colocó frente a Diego con un par de figuras de origami entre las manos y una mirada directa. «Yo puedo ayudar a Isabel a caminar», dijo sin rodeos, dejando a Diego completamente desconcertado. Con ropa sencilla y una apariencia humilde, Javier parecía no tener nada que ofrecer. Sin embargo, había algo en su seguridad que hacía difícil ignorarlo. Y Diego, empujado por su desesperación, decidió escuchar. La respuesta del niño fue tan sorprendente como su intervención. Con amor y paciencia, Diego, acostumbrado a explicaciones científicas y logros tangibles, estuvo a punto de ignorar esa sugerencia que parecía una fantasía infantil.
Aún así, los ojos de Javier reflejaban algo que hacía difícil rechazarlo, un tipo de certeza que parecía ir más allá de lo lógico. Sin quererlo, Diego terminó proponiendo un trato. Si Javier lograba que Isabel caminara, le daría lo que deseara. ¿Incluso una familia?, preguntó el niño con suavidad. Sorprendido por la intensidad de la pregunta, Diego, sin entender del todo a lo que se comprometía, aceptó. En ese momento, ambos sellaron un pacto que cambiaría no solo la vida de Isabel, sino la de Diego mismo y eventualmente la de Javier. Diego estaba sentado en el frío y estéril vestíbulo del hospital, con los ojos fijos en la pantalla de su teléfono, revisando correos y cifras que apenas lograba procesar. Había perdido la cuenta de cuántos médicos había visitado en los últimos 2 años, cada uno ofreciendo una promesa vacía protegida por términos médicos demasiado complicados para ser cuestionado. Esta mañana no era diferente. El director del hospital le programó una reunión con otro especialista, un luminario con publicaciones en revistas científicas internacionales, alguien que aseguraron tenía un nuevo enfoque para tratar la parálisis de Isabel. Pero Diego ya no esperaba milagros. Esa chispa de entusiasmo que alguna vez había sentido al escuchar tales promesas se había apagado hacía tiempo. Prefería distraerse con el cúmulo de problemas de sus empresas que enfrentar lo que de verdad le pesaba: su impotencia frente al sufrimiento de su hija. Mientras pasaban los minutos, el ruido del hospital se volvió un murmullo constante, monitores pitando, pasos apresurados y conversaciones apenas audibles. Fue en ese instante que lo notó. Un niño pequeño, de unos 9 años, se plantó frente a él con una mirada curiosamente tranquila y fija. Llevaba ropa sencilla, claramente de segunda mano, y en sus manos sostenía 2 grullas de origami que parecían hechas con un cuidado meticuloso. «Señor, yo puedo ayudar a Isabel», dijo el niño, con la seguridad de quien se sabe dueño de una verdad que nadie más conoce. Diego, desconcertado por la interrupción, levantó la vista del teléfono y lo observó como si estuviera midiendo lo que acababa de escuchar. La idea de que un niño que no parecía tener ninguna conexión con la medicina pudiera siquiera sugerir algo útil le pareció ridícula, pero había algo en su tono calmado que le impidió rechazarlo de inmediato. Diego reaccionó con incredulidad. «¿Cómo puedes ayudar a mi hija? ¿Con grullas de papel?», soltó con un tono que equilibraba burla y curiosidad. Sin inmutarse, el niño respondió con una sencillez que desarmaría a cualquiera. «Con amor y paciencia». La respuesta sorprendió a Diego, aunque no lo dejó convencido. «¿Cómo se supone que eso la hará caminar?», insistió. Pero el niño no intentó explicar más. En cambio, desvió la conversación con una suavidad que inquietó a Diego. Le preguntó por Isabel, por aquello que la hacía feliz antes del accidente, algo que incluso los mejores médicos jamás habían considerado. Era como si este extraño niño tuviera acceso a una perspectiva que todos los adultos a su alrededor habían olvidado. Durante esa breve charla, Diego sintió el primer atisbo de duda sobre si realmente había agotado todas las posibilidades para ayudar a su hija. Las cosas tomaron un giro inesperado cuando el niño, que no había pedido nada hasta ese momento, lanzó su única petición. «¿Me daría lo que yo quiera si logro que Isabel camine?», preguntó sin una pizca de nerviosismo o titubeo. Diego, acostumbrado a lidiar con negociaciones complejas, respondió instintivamente: «Si logras que mi hija camine, puedes pedirme lo que quieras». Pero lo que vino después lo dejó sin palabras. El niño sonrió ligeramente y dijo: «Entonces quiero una familia». Esa respuesta, cargada de inocencia y dolor, sacudió a Diego de una manera que no había experimentado antes. Ante la intensidad del momento, asintió sin argumentar. No estaba seguro de qué le había llevado a aceptar, pero algo en ese niño lo hacía dudar de su propio cinismo. Esa mañana, Diego no sabía en qué se estaba metiendo cuando accedió a la propuesta de Javier, porque ni siquiera entendía del todo lo que el niño podía ofrecer. Estaba acostumbrado a depender de tratamientos médicos sofisticados, no de conceptos abstractos como el amor. Sin embargo, algo le decía que no tenía nada que perder. Mientras Javier lo guiaba hacia Isabel con las grullas de papel aún en sus manos, Diego no podía dejar de preguntarse si estaba cometiendo una locura al permitir que un niño intentara lograr lo que los mejores especialistas no habían podido. Pese a su escepticismo, Diego comenzó a experimentar una pequeña pero creciente sensación de curiosidad, la misma que hace mucho tiempo había dejado de sentir. Y así empezó un capítulo diferente en sus vidas, uno que no tenía nada que ver con terapias costosas, pero sí con créditos que el destino aún debía cobrar.
En un orfanato humilde pero lleno de vida, Elena Vargas había extendido su calidez maternal a generaciones de niños que no tenían un hogar. Con más de 3 décadas dedicadas a cuidar a niños huérfanos, Elena poseía una sabiduría que no podía enseñarse en libros ni adquirirse en escuelas. Para Javier, Elena no solo era una cuidadora, sino la persona que le devolvió la esperanza después de perder a sus padres en un accidente automovilístico a los 6 años. Fue ella quien, al verlo cerrado e inaccesible, se sentó a su lado y le mostró un sencillo arte de sanación: el origami. Un pliegue puede parecer un error, Javier, pero si lo haces con paciencia puede convertirse en algo hermoso, le dijo una tarde enseñándole a moldear una grulla con papel sencillo. Ese aprendizaje transformó el mundo del niño, quien adoptó sus palabras como una brújula emocional para guiarse y, con el tiempo, también para ayudar a otros. Para Elena, las heridas emocionales siempre fueron la raíz de los problemas más profundos de los niños con los que trabajaba. Creía fervientemente que no se podía avanzar en la vida si las cicatrices del corazón seguían abiertas. No puedes mover el cuerpo si el corazón está roto, decía con frecuencia, convencida de que el primer paso hacia cualquier recuperación era reconstruir la fe en uno mismo. Estas palabras se convirtieron en una verdad inquebrantable para Javier, que aprendió de ella el valor de la empatía y el poder transformador del amor y la paciencia. Elena le enseñó que las emociones no solo debían ser reconocidas, sino también entendidas y aceptadas, pues solamente así podían transformarse en algo positivo. Por eso, cuando Javier vio a Isabel atrapada en su tristeza, supo que su papel no era simplemente ayudarla a caminar, sino enseñarle de nuevo a creer en ella misma. Pero lo que Javier aún no sabía era que el impacto de Elena iba mucho más allá de su vida en el orfanato. Décadas antes, cuando Elena era joven, fue profesora en una escuela rural donde conoció a un estudiante llamado Diego Ramírez. Diego era brillante, pero también inseguro y lleno de ambiciones que a veces lo aislaban de quienes lo rodeaban. Elena lo ayudó a superar muchos de sus miedos en aquella etapa, enseñándole que el verdadero éxito no radicaba solo en lo material, sino en las conexiones humanas que construía. Fue también en esa escuela donde Elena conoció a Fernanda, una joven soñadora que años después se convertiría en la madre de Isabel. Fernanda y Diego vivieron una relación marcada por el caos y la tensión, y aunque Elena intentó guiarlos, no pudo salvarlos de separarse en malos términos. Sin embargo, lo que nunca pudo olvidar fue el momento en el que Fernanda tomó la dura decisión de renunciar a su hija recién nacida. Elena había sido testigo del error de Fernanda al alejarse de Isabel, y de cómo esta decisión la atormentó sin remedio. Durante años Elena guardó un doloroso secreto. Sabía que esa niña abandonada creció bajo el cuidado de Diego y se convirtió en Isabel, la misma niña que ahora enfrentaba el mayor desafío de su vida. Aunque Elena nunca habló de esto abiertamente, su papel como cuidadora de tantos niños la ayudó a sobrellevar la culpa que sentía por no haber hecho más para cambiar el destino de Fernanda e Isabel. Ahora, viendo cómo la vida conectaba de nuevo a Javier, Diego e Isabel en un solo camino, Elena comenzaba a sentir que el destino le estaba dando una oportunidad de redención, aunque ella misma no estuviera físicamente presente en sus vidas. A pesar de la sabiduría que Elena había cultivado durante tantos años, su visión de la vida contrastaba profundamente con la de Diego. Mientras para ella el mundo era un lugar moldeado por las emociones humanas, para Diego era una ecuación lógica y controlable, al menos hasta el accidente de Isabel. Donde Elena veía posibilidades infinitas dentro de cada persona, Diego buscaba soluciones inmediatas y tangibles. Para Javier, estaba claro que él era el punto de conexión entre estas dos formas de entender la vida. Mientras Elena había sembrado en él el deseo de transformar corazones, Diego le ofrecía un mundo donde el cambio podía tener un impacto más grande, siempre y cuando aprendieran a trabajar juntos. Así, con el legado de Elena como guía, Javier estaba seguro de que podía traer una chispa de esperanza no solo a Isabel, sino también a la vida de Diego. Javier se encontró con Isabel por primera vez en la cálida pero silenciosa sala del hogar de los Ramírez. La niña estaba sentada en su silla de ruedas junto a la ventana, con la mirada perdida hacia el jardín que alguna vez fue su lugar favorito para jugar. Ella no dijo una palabra cuando Javier entró con sus grullas de papel en las manos, pero él tampoco parecía esperar respuesta. En vez de presentarse de manera formal o tratarla como una paciente, simplemente se sentó en el suelo, cómodo y tranquilo, y comenzó a doblar una hoja de papel.
Lo hizo en silencio, dejando que la curiosidad de Isabel hiciera todo el trabajo. ¿Sabías que las grullas representan esperanza y transformación?, dijo finalmente sosteniéndola frente a Isabel. Aunque la niña no respondió, movió ligeramente la cabeza, como si hubiera algo en esas palabras o en la actitud relajada de Javier que le resultara diferente. Ese día, él se fue sin presionarla, convencido de que era mejor dejar que el vínculo creciera de manera natural. Durante los días siguientes, Javier volvió fielmente a estar con Isabel, cada vez cargando más figuras de origami y pequeños cuentos que parecían improvisados pero llenos de significado. Su enfoque era peculiar. No pedía que ella hablara ni insistía en que se esforzara, sino que simplemente le ofrecía un espacio de compañía y calma. En un momento, mientras doblaba un nuevo papel, lanzó una pregunta que rompió el hielo. «¿Qué te gustaba hacer antes del accidente?», dijo con voz suave, como si no esperara una respuesta inmediata. Isabel, que al principio no mostraba interés en la conversación, finalmente murmuró: «Me gustaba correr y dibujar». Esa pequeña confesión fue el primer paso para derribar los muros emocionales que el accidente había levantado. Javier sonrió y respondió: «Entonces algún día podríamos hacer dibujos juntos. A veces podemos correr aquí, pero con la imaginación». El origami no era solo un pasatiempo para Javier, era su herramienta más poderosa. A través de las formas que doblaba, creaba historias simbólicas que ayudaban a Isabel a expresar sus emociones sin necesidad de muchas palabras. Un día doblaron juntos una figura que Javier llamó el ave más valiente. Mientras Isabel miraba las alas que habían construido, él susurró: «A veces, aunque no podamos volar, nuestras alas aún nos impulsan, aunque sea poco a poco». Fue como si esas palabras despertaran algo en Isabel, quien extendió sus manos para tomar la figura. Ese simple gesto, aunque pequeño, era monumental. Por primera vez, Isabel mostró interés en algo fuera de sí misma. Esa chispa inicial comenzó a crecer, día tras día, mientras su relación con Javier se fortalecía. En paralelo a estos avances, Diego observaba todo desde la distancia con escepticismo. Aunque admiraba la paciencia de Javier, no podía evitar preguntarse si todo esto no era más que un juego infantil con efectos limitados a lo emocional pero sin impacto físico real. No obstante, lo que Diego no podía ignorar era la transformación visible de Isabel. La niña, que antes se refugiaba en su silencio, ahora comenzaba a hablar más, se interesaba por pequeñas actividades e incluso sonreía de vez en cuando. Había empezado a moverse mínimamente durante sus juegos con Javier, estirando las manos o inclinándose hacia adelante, movimientos que solían parecerle imposibles. Aunque no estaba dispuesto a admitirlo del todo, Diego empezó a sentir algo que hacía años había perdido: una fina pero presente esperanza. Para Isabel, el mundo que Javier le ofrecía no requería que caminara físicamente desde el comienzo, pero sí que diera pasos emocionales hacia la reconexión con su vida. Esa reconexión, que al principio parecía casi imposible, se convirtió en un motor para que ella participara de actividades pequeñas como elegir colores para dibujar o formar historias con las figuras de papel que doblaban juntos. Javier, fiel a las enseñanzas de Elena, sabía que esos pequeños logros emocionales eran el fundamento para un cambio físico mayor. Al final de la semana, mientras Isabel sostenía un nuevo origami, Diego la escuchó reír por primera vez en años. Javier miró a Diego, consciente de que se trataba de un momento especial, y le dijo con firmeza: «Cada sonrisa es una victoria. Las piernas seguirán después». Y para Diego, que jamás había contemplado esa posibilidad, esas palabras comenzaron finalmente a resonar como una verdad. Los días comenzaron a llenarse de pequeños logros que parecían insignificantes, pero que para Isabel representaban conquistas gigantescas. En una tarde aparentemente común, mientras Isabel y Javier jugaban en el suelo con figuritas de papel, la niña inclinó su torso hacia adelante para alcanzar un crayón caído. Fue un movimiento torpe y breve, pero cuando Javier lo notó, lo celebró como si fuera un triunfo. «Lo hiciste, Isabel. Tu cuerpo te escuchó», exclamó con entusiasmo, chocando los dedos con los de ella como si hubieran ganado una partida. Isabel sonrió tímidamente, pero en su rostro había algo más profundo, una chispa de confianza que no había mostrado desde antes del accidente. Durante las siguientes semanas, esos pequeños avances físicos se multiplicaron. Mover los dedos de los pies, estirar las manos para tocar algo o incluso intentar girar la silla por sí misma. Cada movimiento era un paso hacia su recuperación física,
pero más importante aún, hacia su voluntad de luchar. La transformación más poderosa de Isabel, sin embargo, ocurrió en su interior. Una tarde lluviosa, mientras observaban juntos las gotas de lluvia deslizarse por el cristal de una ventana, Javier le preguntó suavemente: ¿te has sentido triste alguna vez? Isabel, que normalmente evitaba hablar de sus emociones, guardó silencio durante un largo rato. Finalmente confesó con la voz quebrada: siento que estoy atrapada. Mi cuerpo no escucha lo que quiero y me siento inútil. Esa confesión fue un punto de inflexión. Era la primera vez que Isabel vocalizaba su tristeza no como rabia o silencio, sino como algo que podía admitir y compartir. Javier no trató de consolarla con frases vacías. En cambio, apoyó su mano en la de ella y dijo: yo también me sentí así cuando perdí a mis papás. Me sentía pequeño, como si nunca pudiera salir adelante, pero aprendí que a veces, con ayuda, podemos levantarnos juntos. Esa conversación marcó el inicio de una relación más profunda entre Isabel y Javier. Al compartir su propia historia de pérdida, Javier se convirtió en algo más que un compañero para jugar. Se convirtió en alguien que verdaderamente entendía lo que Isabel estaba viviendo. Le contó cómo había perdido a sus padres siendo tan pequeño, y cómo el orfanato se había sentido como un lugar frío y solitario al principio, hasta que encontró a Elena y aprendió a transformar su dolor en fuerza. El dolor no se va nunca, Isabel, pero podemos decidir qué hacer con él. Yo decidí usarlo para ayudar a otros, le dijo con una sinceridad que resonó profundamente en ella. Este vínculo de confianza se convirtió en un motor para Isabel, quien comenzó a abrirse más no solo a Javier, sino también a su propio proceso emocional de recuperación. Diego observaba todos estos cambios desde la distancia al principio, sintiéndose incapaz de intervenir, como si su lugar en la vida de Isabel hubiera sido reemplazado por Javier. Sin embargo, con el tiempo empezó a comprender que lo que Isabel estaba recuperando no era solo movilidad física, sino también algo mucho más importante: su fe en sí misma. Las sonrisas, las palabras que antes estaban ausentes y los pequeños movimientos que lograba valían más que cualquier terapia costosa que él hubiera financiado. Diego se encontró reflexionando sobre sus propios métodos y cuestionándose si su enfoque frío y controlado, basado siempre en resultados tangibles, había ignorado lo que Isabel realmente necesitaba: amor, paciencia y alguien que le enseñara que no estaba sola. Por primera vez, Diego sintió que aún podía aprender algo sobre ser el padre que su hija necesitaba. A medida que Isabel avanzaba, también lo hacía la dinámica familiar. Javier había sembrado no solo esperanza en la niña, sino también en Diego, quien empezó a participar más activamente en las interacciones con su hija. Una noche, mientras Javier doblaba una nueva figura de papel, Diego se unió a ellos, torpe al principio, pero dispuesto. Entre risas y bromas logró hacer su primera grulla, aunque con pliegues imperfectos. ¿Lo ves, papá?, dijo Isabel con una sonrisa. No importa si fallas un poco, siempre puedes volver a doblar. Para Diego ese momento fue revelador. Su hija no solo se estaba sanando físicamente, estaba aprendiendo a transformar sus heridas en fuerza. Y mientras los tres reían y compartían, quedó claro que la verdadera transformación no era solo de Isabel, sino de toda la familia. Era una tarde tranquila cuando Isabel, con el rostro lleno de concentración, intentó hacer lo que parecía imposible. Javier había colocado una alfombra suave en el suelo, creando un espacio donde la niña pudiera intentarlo sin temor a lastimarse. Con sus manos en los apoyos de su silla y el aliento de Javier dándole ánimo silencioso, Isabel hizo el esfuerzo de empujar su cuerpo hacia arriba. Sus piernas temblaban y apenas respondían, pero la chispa en sus ojos mostraba algo más fuerte: determinación. Con la ayuda de Javier, logró ponerse de pie brevemente antes de caer de vuelta en la silla. Fue un instante tan fugaz que Diego, quien observaba desde la puerta, pensó que quizá lo había imaginado. Pero cuando vio los ojos brillantes y emocionados de Isabel, comprendió que algo fundamental estaba comenzando a cambiar. Ese tambaleo precario era más que un acto físico. Era una prueba de que su hija estaba luchando, no solo por moverse, sino por recuperar su vida. Diego sintió un torbellino de emociones al presenciar ese momento. Siempre había creído que el control y la planificación minuciosa eran el camino hacia el éxito. Pero ahora se daba cuenta de que algo mucho más simple y poderoso estaba guiando el progreso de Isabel: el amor incondicional de Javier y la voluntad de creer en lo invisible.
Por primera vez Diego comenzó a cuestionarse si su enfoque práctico, centrado en contratar especialistas y buscar soluciones rápidas, había ignorado la necesidad de algo más humano y profundo. Ese instante lo dejó asombrado y vulnerable, a partes iguales, empujándolo a replantear no solo cómo veía a su hija, sino también la forma en que él mismo había llevado su vida. Había pasado tanto tiempo buscando resultados externos que olvidó cuidar de sus propios lazos emocionales. Mientras Isabel avanzaba en su proceso, los recuerdos del pasado volvieron a la mente de Diego como un eco ineludible. Elena Vargas, aunque ausente físicamente, seguía desempeñando un papel crucial en esta historia. Javier le habló una tarde sobre cómo Elena lo había ayudado a él en sus momentos más oscuros. Fue entonces cuando Diego recordó su infancia en aquel pueblo rural y el impacto que la joven profesora había tenido en su vida. Elena había sido su guía cuando más lo necesitó, enseñándole que las elecciones se construyen desde el interior. Su conexión con Fernanda, aunque desgastada por intereses y errores del destino, también empezó a resurgir en su memoria. Todo parecía estar entrelazado por un hilo invisible, como si Elena hubiera plantado las semillas que ahora comenzaban a germinar en el presente. Los recuerdos de Diego lo llevaron al punto más delicado de su relación con Fernanda, el día en que ella tomó la decisión de alejarse de Isabel tras su nacimiento. En ese momento Diego no pudo entender la complejidad de las emociones que la llevaron a esa decisión, limitándose a sentir rabia y un profundo resentimiento hacia ella. Ahora, sin embargo, mientras veía cómo Javier e Isabel desafiaban todas las probabilidades, comenzó a preguntarse si era momento de enfrentar esas heridas en lugar de enterrarlas. Pensó en cómo Elena debió cargar con el conocimiento de lo ocurrido y de algún modo seguir ayudando a todos los involucrados, aun cuando sus vidas tomaron caminos diferentes. Esta revelación no solo lo dejó lleno de reflexiones, sino que también lo impulsó a buscar respuestas que había evadido durante años. Esa noche, mientras Isabel dormía y Javier descansaba después de otro día lleno de figuras de origami y juegos terapéuticos, Diego se encontró revisando viejas fotografías. Una en particular le llamó la atención. Una imagen de su tiempo en la escuela rural, con Elena en el centro de la imagen y él y Fernanda a su lado. Era como si esa foto contuviera todas las piezas perdidas de un rompecabezas que recién ahora comenzaba a armar. Por primera vez Diego sintió la necesidad de buscar a Fernanda, no por obligación ni resentimiento, sino porque entendió que los secretos y heridas del pasado no podían seguir definiendo el futuro de Isabel ni el suyo propio. Mientras guardaba la foto, prometió que encontraría una manera de corregir los errores del pasado, empezando con el perdón y la reconciliación. Sin saberlo, daba así los primeros pasos hacia una transformación personal mucho más grande que cualquier logro de su vida empresarial. El sonido del timbre resonó en la casa de los Ramírez una tarde tranquila, cargando con él una mezcla de tensión y expectativas. Diego abrió la puerta, y allí estaba Fernanda, de pie, con las manos temblorosas, y una expresión en el rostro que oscilaba entre el miedo y la esperanza. Después de años de silencio, ella había tomado la decisión de regresar al lugar donde todo cambió para intentar enmendar sus errores. Vestía de forma sencilla y cargaba una pequeña maleta, como si aquello simbolizara no solo su intención de quedarse un tiempo, sino también todo el peso de sus recuerdos. ¿Puedo entrar?, preguntó con voz vacilante, sus ojos evitando los de Diego. Él asintió, consciente de que, aunque la herida del pasado seguía abierta, había llegado el momento de enfrentarla. En el aire flotaba una sensación de inicio, un puente que aún no se sabía si resistiría el peso del perdón que ambos necesitaban. Fernanda sabía que el reencuentro con Isabel sería aún más difícil que revivir los errores con Diego. Había pasado noches sin dormir imaginando la mirada de su hija. ¿Sería una mezcla de rechazo, resentimiento o indiferencia? Sin embargo, el momento llegó de una manera completamente inesperada. Isabel, sentada en su silla de ruedas junto a Javier, vio a su madre entrar y supo instantáneamente quién era. Gracias a sus conversaciones con Javier, quien le había hablado muchas veces sobre el valor de aceptar a las personas y sus errores, Isabel no reaccionó como Fernanda temía. En cambio, la niña sonrió con timidez, y cuando Fernanda se arrodilló para ponerse a su altura, Isabel extendió sus brazos para abrazarla. «Hola, mamá», dijo con una voz calmada, llena de inocencia y una madurez que conmovió a todos los presentes. En ese instante, Fernanda sintió como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. Diego, que observaba la escena desde un rincón, sintió por primera vez en años una sensación de alivio. Aunque su relación con Fernanda seguía marcada por los eventos dolorosos del pasado,
Ver a Isabel aceptar a su madre con tanto amor rompió muchas de las barreras que él mismo había construido en su corazón. No fue fácil para ellos conversar al principio. Cuando finalmente se sentaron en el salón, las palabras parecían torpes y llenas de cuidado, como si ambos temieran tocar algo que pudiera explotar. Pero poco a poco, ambos empezaron a enfocarse en lo que los unía ahora: Isabel. Hablaron de sus necesidades, de sus avances con Javier y de cómo Isabel, a pesar de todo, estaba floreciendo. Así, lo que comenzó como una incómoda confrontación entre dos personas heridas empezó a transformarse en un diálogo basado en la paternidad compartida, no en el amor romántico perdido, sino en un compromiso mutuo hacia su hija. Para Javier, ver cómo Isabel y su familia comenzaban a sanar fue un momento que le dio aún más sentido a su propósito de vida. Había creído que su tarea era ayudar a Isabel a caminar, pero ahora entendía que lo que realmente estaba construyendo era algo mucho más grande: la sanación de una familia entera. Una noche, Javier habló con Isabel sobre las emociones que surgieron al reencontrarse con su madre. «Creo que siento que ella me quiere, Javier». Aunque no lo dijo con palabras, lo sentí, confesó Isabel. Javier sonrió con calidez y respondió: «A veces las cosas importantes no necesitan palabras, Isabel. Lo que importa es lo que haces con ese amor». Inspirado por los cambios que veía, Javier comenzó a entender que ayudar a Isabel no se trataba solo de su rehabilitación, sino también de fortalecer los vínculos que la rodeaban y darle una base emocional sobre la cual pudiera apoyarse. La dinámica en la casa de los Ramírez siguió evolucionando. Aunque los días seguían siendo un desafío con avances pequeños pero constantes, algo era diferente en el aire: una sensación de unidad. Los momentos tensos entre Diego y Fernanda se volvieron menos frecuentes, y las conversaciones entre ellos dejaron de centrarse solo en el pasado para imaginar el futuro de Isabel como un equipo. Isabel, por su parte, disfrutaba compartiendo tiempo con ambos, pero su relación con Javier seguía siendo única. «No estaría aquí si no fuera por ti», le dijo un día Isabel, mientras caminaban lentamente con ayuda. «No», contestó Javier sonriendo, «tú decidiste levantarte. Yo solo estuve aquí para recordarte que podías hacerlo». En ese instante, quedó claro que la redención de cada uno de los miembros de la familia no se trataba solo de reparar el pasado, sino de construir un nuevo camino lleno de posibilidades juntos, como nunca antes lo habían imaginado. El día comenzó como cualquier otro, pero terminó convirtiéndose en el momento que la familia Ramírez nunca olvidaría. En medio de una sesión con Javier, Isabel, quien había logrado pequeños movimientos en semanas recientes, finalmente reunió el valor para intentarlo de nuevo. Con las manos de Javier apoyando sus hombros y la mirada expectante de Diego al otro lado de la habitación, Isabel empujó su cuerpo hacia arriba, equilibrándose torpemente. Sus piernas temblaron mientras daba un paso titubeante, y luego otro. Cada movimiento, aunque frágil, representaba una declaración silenciosa de que su voluntad era más fuerte que cualquier limitación física. Cuando cayó de rodillas, no hubo lágrimas de tristeza, sino risas y palabras de emoción. «Lo hice». Diego, incapaz de contenerse, se arrodilló junto a su hija y la abrazó con fuerza, mientras las lágrimas caían sin vergüenza. Ese instante no solo fue el triunfo de Isabel, sino la prueba de que el amor y la paciencia habían obrado un milagro. Esa misma noche, mientras la casa seguía vibrando con la alegría del progreso de Isabel, Diego tomó una decisión que había meditado durante semanas. Acercándose a Javier, lo miró directamente a los ojos y le dijo: «Tú ya no eres un invitado aquí, Javier. Eres parte de esta familia. Hoy quiero formalizarlo, porque hemos aprendido tanto de ti como tú de nosotros». Javier, acostumbrado a ver a los adultos cumplir promesas a mitad, al principio no supo cómo reaccionar. Pero el abrazo cálido de Diego y las palabras de Isabel al llamarlo mi hermano sellaron esa unión. No había documentos que pudieran reflejar con precisión lo que significaba esa promesa, porque Javier ya era el centro emocional de ese hogar. Para un niño que había perdido tanto en su corta vida, encontrar un lugar donde pertenecía era más que una promesa cumplida. Era una verdad inquebrantable. En los días siguientes, la vida familiar adquirió una nueva dinámica llena de tradición y unión, lideradas muchas veces por el propio Javier. Fue él quien propuso rituales nocturnos como compartir cuentos en la sala con toda la familia o realizar cenas temáticas, donde cada uno preparara platos diferentes. Al principio, Diego, quien siempre había priorizado su trabajo sobre cualquier otro aspecto, se mostraba torpe e incómodo participando, pero pronto adoptó esas actividades como su momento favorito del día. Isabel, ahora motivada no solo por Javier, sino también por la presencia más constante de su padre, florecía cada día más. Para Diego, esos pequeños detalles redefinieron lo que significaba el éxito. Ya no lo medía en contratos o propiedades,
sino en las risas durante la cena o el orgullo de ver a su familia unida. Por primera vez en su vida entendió que ser rico significaba algo mucho más valioso de lo que había imaginado. Reunidos alrededor de la mesa una noche, la familia Ramírez compartía historias y risas mientras cenaban, algo que se había convertido en una costumbre desde la llegada de Javier. Fue durante una conversación casual que Isabel, con una claridad que sorprendió a todos, dijo: «Si Javier pudo ayudarme a caminar y a sonreír de nuevo, tal vez podría ayudar a otros niños también». Esa idea, expresada con la inocencia de una niña, sembró la semilla de algo mucho más grande. Inspirados por el impacto que Javier había tenido no solo en Isabel, sino en toda la familia, Diego y Javier comenzaron a imaginar cómo podrían extender esa ayuda a otros niños que, como él, enfrentaban soledad, dolor y traumas emocionales. Fue entonces cuando decidieron nombrar el proyecto en honor a la mujer que había inspirado a Javier y en cierta forma conectado sus vidas: Elena Vargas. Así nació la Fundación Elena Vargas, con la misión de llevar sanación emocional y esperanza a niños en situaciones vulnerables. El enfoque de la fundación, liderado por Javier, se alejaba completamente de los métodos típicos de asistencia social o médica. No podemos ayudar a los niños si antes no entendemos lo que sienten. Hay que sanar el corazón antes de sanar el cuerpo, explicó Javier con la misma convicción con la que había ayudado a Isabel. Bajo esta premisa, diseñaron programas que combinaban actividades creativas, como talleres de arte, música y origami, con espacios para que los niños pudieran expresar sus emociones y superar sus miedos. Isabel, quien ahora caminaba con dificultad pero llena de confianza, se sumó al proyecto como una especie de embajadora. Compartía su historia con otros niños, mostrándoles que sí era posible superar desafíos aparentemente insuperables. Su mensaje sobre la importancia del amor y la voluntad resonaba profundamente, tocando los corazones de aquellos que alguna vez habían perdido la esperanza. Por su parte, Diego encontró en la fundación un propósito que lo transformó. Acostumbrado a medir su vida en balances y contratos, se convirtió en el principal pilar financiero y organizativo de la fundación, pero lo hizo desde un lugar completamente nuevo. Ya no veía el dinero como una herramienta para incrementar su fortuna, sino como un medio para cambiar vidas. Organizó eventos para recaudar fondos, movilizó a sus contactos empresariales y poco a poco descubrió que este trabajo le ofrecía una satisfacción mucho mayor que cualquier trato de negocios que hubiera cerrado antes. La Fundación Elena Vargas pronto cobró vida propia, atendiendo a decenas de niños y familias e inspirando a otros a formar parte de la misión. Para Diego, Isabel y especialmente para Javier, cada nueva sonrisa que devolvían a un niño simbolizaba no solo un triunfo personal, sino el legado de amor y transformación que habían decidido construir como familia. La Fundación Elena Vargas creció rápidamente, convirtiéndose en un faro de esperanza en la comunidad. Lo que comenzó como un espacio para brindar apoyo emocional a niños vulnerables, pronto se transformó en un movimiento que involucró a padres, maestros y familias adoptivas. Javier, a pesar de su juventud, dirigía el proyecto con una visión clara, combinando las lecciones de Elena y su propia experiencia con nuevos métodos para conectar con los niños. Actividades como talleres de manualidades, narración de cuentos y sesiones de origami no solo ayudaban a los niños a procesar sus emociones, sino que también reforzaban los lazos con sus nuevas familias. El impacto de la fundación iba mucho más allá de los niños. Las familias adoptivas encontraron herramientas emocionales para navegar sus propias inseguridades y crear espacios sanos y amorosos. La fundación era más que un lugar de ayuda, se había convertido en una comunidad llena de propósito. Fernanda, ahora plenamente reintegrada a la familia, encontró en la fundación su propia forma de redención. Con su calidez y paciencia, se dedicó a la educación emocional de los niños, guiándolos en sus primeros pasos hacia la sanación, tal como Javier había hecho una vez con Isabel. Su participación no solo fortaleció la dinámica familiar, sino que también le permitió reconciliarse con su pasado, transformando su culpa en acción positiva. Mientras tanto, la familia Ramírez creció aún más. Inspirados por su éxito con Isabel y Javier, decidieron adoptar a más niños que necesitaban un hogar. Su casa, que alguna vez se había sentido vacía y dividida, se transformó en un espacio vibrante y lleno de risas, una prueba viviente de que el amor podía superar cualquier caída. Cada nuevo miembro añadido a la familia no solo era un nuevo comienzo para ellos, sino también un testimonio del legado que estaban construyendo juntos. Con el tiempo, Javier e Isabel crecieron y tomaron caminos que reflejaban su evolución personal y su compromiso con la misión de la fundación. Javier, motivado por su experiencia y el impacto que había visto en tantos niños, decidió estudiar psicología, especializándose en traumas infantiles. Esto le permitió expandir el alcance de la fundación
integrando nuevos programas para atender problemáticas más complejas y llegar a comunidades marginadas. Por su parte, Isabel, fortalecida emocional y físicamente, encontró su vocación como periodista. Utilizando su voz para narrar historias de superación y generar conciencia sobre temas sociales, Isabel se convirtió en una defensora de los derechos infantiles. Juntos, como adultos, demostraron que su vínculo no solo los transformó a ellos, sino que tocó las vidas de cientos de personas. La Casa Ramírez, más que un hogar, pasó a simbolizar el corazón de un legado de amor que seguiría creciendo con ellos, generación tras generación. En una emotiva ceremonia, los Ramírez regresaron al orfanato donde Javier había encontrado su primer hogar, ahora transformado en un centro de esperanza gracias a la Fundación Elena Vargas. Frente a un panel recién pintado, toda la familia trabajó unida para colocar un mural que reflejara su viaje y su propósito. La frase central, el lema de Elena, decía: "Un hogar no empieza con paredes, sino con corazones", recordando que habían transformado vidas no solo con recursos, sino con amor genuino. Para simbolizar esta unión, adoptaron el corazón de origami como su emblema, un recordatorio de que lo que alguna vez estuvo roto puede reconstruirse con paciencia y cuidado. Mientras observaban el mural terminado, rodeados por decenas de niños y familias que ahora formaban parte de su comunidad, Isabel tomó la mano de Javier y con voz firme dijo: "Nuestra historia no termina aquí". Con el sol poniéndose en el horizonte, dejaron claro que su legado no era solo un capítulo cerrado, sino el inicio de futuras generaciones que seguirían construyendo un mundo donde el amor tuviera el poder de transformar lo imposible. Si esta historia te conmovió, no te pierdas nuestro video anterior que aparecerá en la pantalla. Te aseguramos que también te llegará al corazón.